vos sabés que la arquitectura, digamos, de estos días, que uno pudiese apreciar en estos días del sistema de salud en la Argentina, deviene de una historicidad, digamos, de cómo se fue constituyendo el sistema de salud argentino y cómo la fotografía actual de la subdivisión, digamos, del sistema entre lo que es el subsistema público, el sistema de la seguridad social y el subsistema privado, que son los tres subsistemas que conviven hacia el interior del gran sistema de salud, se corresponde con de un trayecto histórico en el cual eso se fue conformando, digamos, ¿no? La aparición del sindicalismo. Sí, básicamente la organización del sistema de salud se corresponde, en principio podríamos decir, a principios del siglo pasado, con el concepto de la caridad, digamos, y el concepto del Estado asistiendo a la debilidad en tanto de enfermedad o muerte. Ahí, digamos, eso tiene un quiebre muy importante en el gobierno del primer y segundo gobierno de Perón, ¿no? Donde se genera un país vinculado con un apogeo del empleo, por decirlo de alguna manera, una dinamización del empleo formal y una organización de los sistemas de protección social vinculado con los ámbitos de trabajo. Entonces aparecen los sindicatos, digamos, y sus costados de protección social, y aparecen ahí, digamos, lo que son los esbozos de las obras sociales, digamos, y la constitución de las obras sociales. En ese momento se genera, yo diría, un apogeo de los dos subsistemas, el sistema público, el subsistema público, donde Carrillo y Perón y Eva le dan un gran empuje a la protección social por parte del Estado, garantizando sobre todo los derechos sociales, pero propiciando también un Estado muy protagónico, digamos, en la reparación de las asimetrías sociales. Y aparece el subsector, la estructuración del subsector de la seguridad social. Después se da un tránsito histórico posterior al derrocamiento de Perón y a la renuncia de Carrillo I, donde se empieza como una contrarreforma, digamos, paulatina, donde empieza a primar en ámbito de decisiones de política general las hegemonías vinculadas con la industria de la enfermedad y con el fenómeno de posguerra vinculado con la industrialización, y esto es la industria de la tecnología aplicada a los sistemas de salud y la industria de los medicamentos. Empieza a potenciarse cada vez más los gastos en medicamentos y la medicalización del acto médico, y este subsistema de la seguridad social, que aparece conceptualmente como un subsector potencialmente tributario del sector público, porque las obras sociales no desarrollan capacidad instalada propia, salvo los ferroviarios, los metalúrgicos, pero empiezan a tributar al sector privado. Entonces empiezan sus afiliados a atenderse en el sector privado de manera cada vez más paulatina y más consolidada, y ese gasto, digamos, o esa masa de dinero que sale de aportes y contribuciones del empleado y del empleador, pasan a ser tributarios del sector privado. Yo te diría ya para los 70, donde el sector público termina consolidándose como un subsector que atiende a la población sin empleo formal, y a la seguridad social, tributando básicamente al sector privado, y a partir de los 80 se va constituyendo un nuevo bloque hegemónico, vinculado sobre todo con los organismos supranacionales, con los bancos, que empiezan a definir la reforma de los estados en la región. Eso tiene que ver con aquellos procesos históricos de dictaduras y endeudamiento externo y aniquilamiento de los sectores de la organización popular, digamos.
y donde los sistemas de salud se empiezan a someter a los dictámenes de las grandes reformas de los estados que surgen de los planteos y las decisiones que toman un nuevo bloque hegemónico vinculado con los bancos, con el Banco Mundial, con el FMI, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y hoy te diría que en épocas de Macri estamos en un proceso que continúa y profundiza las reformas que estos bloques hegemónicos, ahora ya materializados a nivel de los tratados internacionales que vos conocerás, donde la desaparición del Estado y la privatización paulatina de todo lo que es lo público, la desaparición de lo público, en tanto los conceptos que nosotros tenemos se van profundizando cada vez más, y hoy en el sistema de salud asistimos a una profundización de ese proceso de reforma que empezó en los 90, esta segunda etapa, digamos, de reforma, que significa la instalación de un modelo de aseguramiento en la Argentina que incluye los 3 subsistemas que estamos planteando. ¿Qué nos podías decir de obras sociales como IOMA, que surgieron justamente después del derrocamiento del segundo gobierno peronista? Ustedes en ATE, ¿cómo ven la relación? Porque el afiliado permanentemente sufre la obstaculización para obtener las prestaciones. Bueno, las obras sociales provinciales son como un subcapítulo distintivo de la seguridad social, digamos, ¿no? Yo creo que en términos generales la seguridad social surge de un concepto de armonización organizativa que concibe el gobierno de Perón respecto de la comunidad organizada, y que después el devenir, digamos, del proceso histórico y de las hegemonías y de las determinaciones, de las decisiones políticas, van convirtiendo a ese subsector en tributario del sector privado y no del sector público. Uno podría hacer un ejercicio cómo podría contribuir al fortalecimiento del sistema público toda la masa de dinero circulante hacia el interior de la seguridad social, en tanto ese dinero fuese, digamos, a impactar sobre el subsector público, digamos, ¿no? Esto no pasó así, terminó siendo un instrumento más del desvío de dinero y la circulación y del flujo de plata hacia el sector privado. Desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista jurídico, pues esto está en la creación del IOMA. El IOMA es propiedad de los trabajadores. Por lo tanto, ahí hay una cuestión para discutir, que es cómo se plasma en el gobierno del IOMA este concepto de propiedad de los trabajadores. ¿Tienen participación los sindicatos? Bueno, pero ahí hay toda una tergiversación del concepto de representación y de propiedad de los trabajadores, en tanto se ha plasmado un criterio de gobierno del IOMA donde el gobierno es el Estado y hay participación de representaciones, digamos, pero no hay, lo que nosotros decimos es que el IOMA es lo inverso, que el IOMA es propiedad de los trabajadores, que debe ser gobernado por los trabajadores y trabajadoras, y que en todo caso debe haber participación del gobierno, de turno y de funcionarios, pero siempre es al revés. Materializar el concepto de que es propiedad de los trabajadores y trabajadoras, por lo tanto la representación mayoritaria debe ser de trabajadores y de trabajadoras, y nosotros decimos por elección directa y secreta del directorio. Ese es un concepto a trabajar, digamos. Más o menos lo mismo. El modelo prestacional del IOMA no está ajustado al perfil epidemiológico de los trabajadores y trabajadoras del Estado, por lo tanto yo te diría que sería como el tercer capítulo a desgranar, en tanto uno puede analizar la integralidad del tema del IOMA. Primer tema, el tema de gobierno del IOMA y reivindicar el gobierno por representación mayoritaria de trabajadores y trabajadoras, por elección por voto secreto y directo. En esto hay proyectos de ley que la propia CTA ha en otros momentos vehiculizado en el Parlamento, de proyectos de ley de nueva forma de gobierno del instituto. El tema de la solidaridad, entendida como lo que estamos diciendo, cada uno aporta en función de lo que gana y consume en función de lo que necesita.
y el fenómeno y el concepto de modelo prestacional, en tanto ajustar el instituto al perfil epidemiológico de trabajadores y trabajadoras del Estado. Esos serían, a mi entender, los tres criterios que el IOMA debe someterse a una discusión pública y a una discusión de trabajadores y trabajadoras, y no ser tributarios pasivos de un efector descontextualizado de estos criterios políticos, digamos. Nosotros tenemos que dar la discusión como trabajadores y trabajadoras y como organizaciones de estos tres aspectos, digamos, y me parece que por ahí pasa la situación que vale la pena recrear en estos momentos donde todo el sistema de salud está siendo sometido a un proceso de privatización, que es necesario aclararlo. El primer momento de la reforma del Estado de Menem tuvo que ver con privatizar todo lo que son empresas públicas y demás, digamos. Eso fue sometido a un proceso de desacreditación pública y de deslegitimación pública, en tanto la gente aceptó pasivamente la privatización porque antes le hicieron creer de que era lo mismo o mejor, que los correos lo gestionan los privados, que el petróleo lo gestionan el privado, que los teléfonos lo gestionan el privado. Y así entraron las prepagas. Y así entraron, sin gran conflicto social, digamos, todo el fenómeno de privatización vinculado con la época de Menem. Lo que queda por privatizar ahora es el paquete de la protección social, que son los sistemas previsionales, el paquete de la seguridad social y el paquete de la salud. Esto es lo que en los proyectos de los bancos figura como el gerenciamiento de la protección social y la educación también, digamos, como las políticas sociales, como nosotros las entendemos, digamos, deben ser sometidas a un proceso de privatización, para lo cual es necesario poner en práctica los mismos engranajes de legitimación social. Es por eso que el estado de abandono de las escuelas, de la educación en general, de los trabajadores y trabajadoras de educación, de los hospitales, las crisis edilicias, las crisis de recursos hacia el interior del funcionamiento de los hospitales, están puestas al servicio de un proceso de desacreditación ante la gente, para que la gente tenga que sufrir por los turnos, tenga que sufrir porque se le caen los techos en la cabeza, y entonces termine entendiendo o aceptando que es mejor que le den un carnet de pobre, ir a un sanatorio para atenderse,